Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Yo espero que muy bien, porque hoy es un día muy diferente a todos los demás. Es tan diferente que hoy es un día pleno de felicidad. Y yo espero que todos los que estamos aquí podamos disfrutar del gozo de sentir la felicidad en nuestro ser. ¿Sí ven? Nadie la puede sentir si no nos proponemos hacerlo nosotros mismos. Yo quiero ver dónde está el papá y la mamá de Andresito, el niño que acabamos de presentar, que el hermano Edwin, como anciano de la iglesia, acaba de presentar. ¿Está aquí en el cuarto? El papá y la mamá están aquí. Bueno, yo quiero que escuchen todos los padres que están aquí en el cuartico de niños. Me llena de mucha alegría cuando se traen los niños para ser presentados al Señor cuando recién están viniendo a este mundo. Pero ¿saben ustedes una cosa, padres? Es una responsabilidad tan grande la que tienen cargada en sus manos, tan grande que hasta que esos niños no estaban aquí, ustedes solo tenían que luchar por su propia salvación. Ahora, su salvación depende del trabajo que ustedes hagan con esos niños, de la manera como los conduzcan. Y voy a darles una información adicional. En el primer año de vida de sus hijos, ellos aprenden el 60% de lo que van a saber en toda su vida. En el primer año, cuando no habla, aparentemente no dice nada, pero razona de una manera increíble. Así que, muchachos, cuiden muy bien el primer año de la vida del niño. Porque resulta que después del primer año les queda un porcentajito todavía que es muy importante y que el Señor, a través del espíritu de profecía, lo ha determinado como el espacio de formación del carácter. Y es del primer año hasta el 7º año de vida. Hasta allí los niños habrán aprendido el 90% de lo que van a saber en toda su vida. Ustedes y yo estamos en el 10% de la experiencia de la vida. El 10%, ¿saben por qué? Porque todos nosotros ya tenemos el carácter formado. Bien o mal, ya está formado. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Someterlo al poder de la gracia para poder ser transformados. ¿Sí ve? Porque ya estamos hechos. Los niños que están naciendo ahora tienen una gran ventaja, tienen todo a su favor, unos padres que pueden preparar su mente y su corazón para hacer lo mejor por ellos. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que para mí es de gran enriquecimiento espiritual. Como es de gran enriquecimiento espiritual, yo quiero que en este momento todos, absolutamente todos, nos desconectemos de cualquier cosa que nos esté preocupando. Acuérdense que además de que es sábado, yo quiero que la mente y el corazón en este momento esté totalmente en modo espiritualidad. Y yo quiero en este momento pedir a cada uno de los que estamos aquí que, aunque la que está predicando hoy es una mujer, porque es un día especial para las mujeres, no olviden que todos los días son especiales, tanto para las mujeres como para los hombres, porque escuchen bien, muchachos, todos somos muy importantes en este mundo, todos, absolutamente todos. Así que hoy yo no voy a predicar para las mujeres, ni voy a dar una clase para las mujeres, yo hoy voy a dar una clase para la iglesia en general, porque adultos, jóvenes, adolescentes, niños y hasta los que ya estamos llegando a la edad madura, tenemos la obligación de recibir este mensaje y aplicarlo a nuestra vida diaria, a nuestra vida espiritual. Y es muy importante porque hay un objetivo en el tema de hoy. Toda clase que pretenda lograr, oigan bien, toda clase que tenga como objetivo principal impactar la mente y el corazón, debe estar permeada por un objetivo. Y el objetivo para hoy es muy importante, oigan bien, muy importante. Si cualquier otra cosa se les olvida, que no se les olvide esto. El objetivo para hoy dice desarrollar y consolidar el hábito de transformar pensamientos negativos en pensamientos ¿cómo? Positivos. Repito el objetivo. Desarrollar y consolidar el hábito de transformar permanentemente, oigan bien, pensamientos negativos
en pensamientos, ¿cómo? Muy importante, hermanos, muy importante. Si ustedes y yo fuéramos conscientes de la importancia que eso tiene, viviríamos años de mucha felicidad. Y ese es el objetivo de Dios con sus hijos. Que todos podamos vivir felices, que disfrutemos de todo lo hermoso que hay aquí. Pero ¿saben ustedes una cosa? El enemigo ha sembrado en nosotros una de las cosas más terribles, que son los pensamientos negativos. Todo para nosotros, para muchos de nosotros, es visto primero de manera catastrófica. Y cuando yo primero analizo cualquier cosa de manera catastrófica, desafortunadamente la voy a ejecutar de manera catastrófica. Porque hoy les voy a contar algo bien importante que yo quiero que no olviden nunca, hermanos. Yo quiero que cuando ustedes vean estas tres figuras, ustedes no olviden que están en su cerebro y que su cerebro es muy importante porque él gobierna su cuerpo, gobierna todo lo que usted es. Él hace de usted lo que usted es. Además, no olvide que su cerebro es la parte de su cuerpo que puede tener la mejor comunicación, no solamente con Dios hacia arriba, sino con mi prójimo alrededor de mí. ¿Sí se dan cuenta ustedes lo importante que es cultivar en mi cerebro los buenos hábitos? Así que es muy importante, es tan importante para niños, para jóvenes, para adultos, para todos. Todos tenemos que aprender. Máximo que nosotros, como les decía ahora, ya tenemos el carácter formado y muchos de nosotros no lo tenemos tan bien formado. Necesitamos empezar a someter a Dios todo lo que pasa con nosotros para ver los cambios. Quiero contarles también que el próximo domingo, con la ayuda de Dios, los que están haciendo el diplomado, ¿cuántos están haciendo el diplomado de la Iglesia Central? ¿Solamente hay 3? Bueno, hay bastantes haciendo el diplomado. Claro que yo sé que también vienen de otras iglesias, ¿no? Porque es para toda la Asociación Suroccidental. Voy a invitar a la iglesia para que el próximo domingo todos los hermanos que quieran venir y aprender a manejar muchos conflictos que se deben manejar en la vida puedan estar aquí. Me corresponde ese día poder compartir con ustedes un poquito de conocimiento con relación a eso, y me gustaría que la mayoría de la iglesia pudiera beneficiarse de esa capacitación para que todos estemos en capacidad de hacer mucho mejor, especialmente actuar mejor cuando tenemos que resolver algún conflicto. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el objetivo principal de Dios al crear al hombre era que tuviera siempre, oigan bien, no algunas veces, siempre una mente sana y ¿cómo? Y victoriosa. Una mente sana y victoriosa genera en nosotros una programación permanente de pensamientos positivos. Y me voy a pasar a la primera diapositiva. ¿A dónde tengo que apuntar para cambiar? ¿Acá? Me voy a pasar a la primera diapositiva de la que voy a hablar hoy. Miren esta diapositiva. Aquí hay 3 partes importantes. Yo quiero que antes de que hablemos de ellas, ustedes se toquen su cabeza. Tóquensela. Tóquensela con mucho cariño y escuchen bien. Cada mañana cuando ustedes se levanten, lo primero que deben hacer es tocar su cabeza para decirle al Señor: Señor, posesiónate de mi cerebro, porque es a través de él que yo voy a poder procesar en ese día, que es lo único que tengo, pensamientos positivos, solamente a través de ese medio. ¿Sí se dan cuenta ustedes que es muy importante eso? Así que aquí tenemos 3 partes importantes. El tálamo, oigan bien, es una de las partes importantes que está en su cerebro y que está ubicado aquí, en el frontal de su cerebro. Él tiene una asociación bien directa con sus sentidos. Toda relación del tálamo es con sus sentidos. Pero ¿saben ustedes una cosa? El tálamo es el órgano receptor de todos los pensamientos que usted y yo podemos tener. Si usted ve algo, oigan bien, si cuando vemos algo, nosotros estamos en capacidad de producir uno o muchos pensamientos. Si usted oye algo, usted produce uno o muchos pensamientos. Si usted huele algo, usted produce uno o muchos pensamientos. Si usted toca algo, usted produce pensamientos. Si usted, oigan bien, es capaz
de ver algo, ¿usted qué hace? Produce pensamientos. Lo más grave, ¿saben qué es, hermanos? Que el problema que tenemos los seres humanos es que generalmente estamos produciendo pensamientos negativos. Estudios profundos han determinado que los seres humanos podemos procesar en un día de vida unos 60,000, entre 60,000 y 70,000 pensamientos. Oigan bien, todos los días, usted y yo sin darnos cuenta, podemos procesar toda esa cantidad de pensamientos, aunque seamos niños, también los procesamos los niños. Entonces miren que es muy importante que yo me haga consciente que tengo esa capacidad de procesar tantos pensamientos en el día. Pero ¿saben ustedes una cosa que es muy importante? Que de esos 60,000 o 70,000 pensamientos que yo proceso en el día, después del pecado, las personas, podríamos decirlo, medianamente sanas, tenemos un 80% de pensamientos negativos. Las personas 100% enfermas emocionales tienen un 100% de pensamientos negativos, y escuchen bien, son personas extremadamente tóxicas y no se dan cuenta. Lo más grave es eso, que es información inconsciente que no saben manejar. Así que no se dan cuenta que todo el tiempo están procesando y ejecutando pensamientos negativos. ¿Y eso qué genera en el comportamiento del ser humano? Acciones negativas que dañan a otros, que destruyen a otros. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Cuando yo leo el espíritu de profecía y dice que Dios todavía tiene muchas ovejas en otro redil, que en algún momento van a llegar a nosotros, yo empiezo a procesar en mi pensamiento la pregunta más importante de la vida. ¿Estoy yo tan sana como para recibir con mucho amor a esas personas que han de llegar? ¿O soy yo tan tóxica que Dios todavía no ha podido traerlas en medio nuestro? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros las despediríamos muy rápidamente con nuestras acciones, con nuestros juicios, con nuestros comportamientos. En el tálamo se producen esos 60,000 pensamientos y usted y yo decidimos si son positivos o no de la siguiente manera. Cada pensamiento que se produce en el tálamo debería, oigan bien, debería pasar a otra parte del cerebro que se llama el neocortes. En el neocortes, ustedes y yo tenemos la gran habilidad de procesar la razón. Oigan bien, es allí donde nosotros ponemos en balanza nuestros pensamientos. Lo que pasa es que como los pensamientos son procesados en milésimas de segundos, muchos de nosotros no tenemos la capacidad de demorar un poquito para procesar positivamente esos pensamientos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el objetivo principal de Dios era que Adán y Eva procesaran pensamientos únicamente positivos. ¿Por qué? Porque no había el conocimiento del mal. Pero una vez entró el pecado al mundo, entonces lo que entró fue el procesamiento de pensamientos negativos, que ahora son más fuertes que los positivos. Así que tenemos las dos posibilidades, pero yo hago la elección, yo hago la decisión. Cuando mi pensamiento pasa al neocortes, en el neocortes yo establezco la razón. Allí es donde pongo el pensamiento en balanza. Vamos a hacer un ejercicio, un pequeñito ejercicio. Aquí está el pensamiento en balanza. Vamos a crear un pensamiento. Digamos que en este momento yo estoy pensando en que la iglesia central de Medellín es una iglesia muy negativa. Es el pensamiento que produje. Es la iglesia más negativa de esta ciudad. No me gusta estar ahí. Pensamiento negativo que acabo de producir. ¿Sí se dan cuenta? Y lo pongo en el neocortes, todavía no lo he ejecutado. Hagan de cuenta que no lo han escuchado, porque ya lo ejecuté, pero hagan de cuenta que ustedes no lo han escuchado, que está solo en mi mente. ¿Sí? No me gusta ir a la iglesia central porque es la iglesia más negativa que existe en toda la ciudad de Medellín. Hagan de cuenta que no lo han escuchado, está en mi pensamiento, lo produjo mi tálamo.
¿Sí se dan cuenta? Inmediatamente lo voy a pasar al neocortes. Ahí en el neocortes voy a razonarlo. Lo voy a razonar negativamente y lo voy a razonar positivamente. Aquí está el pensamiento. Hagan de cuenta que este micrófono es del pensamiento. Está aquí en la mitad. La iglesia central es la más negativa de toda la ciudad. Allá la gente no va sino a criticar. Todo el tiempo están viendo cómo va uno vestido, qué tiene. Jamás se preocupan por las dificultades que uno está viviendo. En todo momento, cuando yo tengo dificultades y necesidades y hablo con alguno, ni les preocupa eso. No son buenos hermanos. Miren dónde va el pensamiento. ¿Sí se dan cuenta? Va bien lejos. Y si yo lo ejecuto en ese pensar, entonces yo llego a la conclusión: no voy a la iglesia central nunca más. Lo ejecuté en la amígdala, porque la amígdala es el órgano del cerebro que procesa las emociones. Y escuchen con atención, en la amígdala no hay razón. Es un órgano extremadamente pequeño, es tan pequeño como el tamaño de una de sus uñas. Así es ese órgano. No estoy hablando de estas amígdalas, estoy hablando de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que procesa las emociones. ¿Y qué son las emociones? Simplemente son acciones. Y la acción que yo estoy ejecutando después de producir ese pensamiento es: no voy a la iglesia central, porque la iglesia central es la más negativa de todas las iglesias de Medellín. ¿Sí se dan cuenta ustedes? La acción es: nunca más vuelvo a la iglesia central. Pero ahora vamos a procesar ese pensamiento positivamente. El pensamiento llegó a mi mente negativo. Llegó a mi mente: no me gusta la iglesia central, porque la iglesia central es una iglesia negativa. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Aquí está el pensamiento y lo voy a procesar ahora de manera positiva. Lo pensé negativo, llegó negativo, pero ahora voy a transformarlo. Lo voy a transformar. ¿Saben una cosa? No. Pensándolo bien, la iglesia central es la primera iglesia que existió en Medellín. Es un patrimonio importante de esta ciudad y de la iglesia adventista. Además de eso, ahí hay gente linda. Aunque hay personas desagradables, hay gente extremadamente linda que todo el tiempo está preocupada por mí. Allí conocí a muchos hermanos lindos que siempre que llego a la iglesia me dan la bienvenida. Hay otros que, aunque algunos no se preocupan, hay otros que sí se preocupan. Y cuando yo llego con un rostro como acontecido, ellos se acercan a mí para preguntarme cómo me siento. También saben una cosa: la iglesia central tiene un buen pastor. La esposa del pastor es alguien muy, pero muy especial, porque siempre está dándonos la bienvenida. Miren dónde va el pensamiento. ¿Se dan cuenta dónde va el pensamiento? Y si yo sigo pensando positivamente, entonces lo voy a ejecutar. ¿Y cómo lo voy a ejecutar en la amígdala? No, definitivamente estoy equivocada. La iglesia central es una buena iglesia y yo debo estar ahí. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Una ejecución positiva y una ejecución negativa. El diablo está extremadamente interesado en que usted y yo procesemos todo de manera negativa. ¿Saben por qué? Porque así generan en nosotros daños tremendos, tremendos daños, de los que vamos a ir hablando en la medida en que vamos desarrollando el tema de esta mañana. Así que cada vez que usted piense positivo, usted tiene una garantía: usted va a ejecutar su pensamiento positivamente. Pero si usted piensa negativo, usted pierde, porque usted va a ejecutar su pensamiento negativamente. Y eso es lo que genera. El próximo domingo les voy a enseñar qué genera los conflictos, para que ustedes y yo nos demos cuenta que somos demasiado conflictivos simplemente porque no hemos dejado que Dios haga con nosotros lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere lograr en cada uno de nosotros. Así que en este momento yo quiero que sigamos el tema de esta mañana de la siguiente manera. Vamos a continuar. Yo quiero que vayan viendo las diapositivas. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación de Eva. Resulta que una de las cosas que pasó cuando entró el pecado al mundo fue justamente eso: un desorden, una desorganización de la manera sincrónica como funcionaban antes del pecado estas tres partes. Cuando estas tres partes dejaron de funcionar de manera
positiva, porque entraron los pensamientos negativos, entonces se produjo en el sistema cerebral de Eva una desconexión. Y oigan bien, y esa desconexión produjo en el sistema cerebral de Eva la entrada de nuestro sistema cerebral de pensamientos. Miren cómo. Estos, los buenos, eran los que originalmente estaban programados. El cerebro de Adán y Eva venía con una programación perfecta de pensamientos positivos. No había más. Era lo único que había en el sistema cerebral de ellos. Pero una vez se produjo el pecado, oigan bien, la desconexión de Eva que la llevó a ser engañada por la serpiente, entonces se anidaron en el sistema mental de la primera pareja los pensamientos, ¿qué? Malos. Y ahora, ¿saben qué pasó con esos pensamientos malos? Llegaron a ocupar el lugar de los que estaban programados y se volvieron innatos. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para pensar mal. Es totalmente automático. Nada tenemos que hacer para pensar mal. Pero ¿saben ustedes una cosa? Usted y yo sí tenemos que hacer mucho para pensar bien. Tenemos que aprender a retardar la acción de nuestros pensamientos para poder poner cada pensamiento en balanza y hacerme una persona mucho más positiva y digna del reino de los cielos. Porque escuchen con atención, con los defectos de carácter que tenemos aquí, no vamos a poder ir al cielo. Necesitamos ser transformados por el trono de la gracia para poder recibir la salvación. Y ustedes y yo tenemos todo a nuestra disposición para lograrlo, hermanos. Todo, absolutamente todo. No necesitamos más nada. El poder de Dios está a nuestra disposición. Así que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que esto tiene que ser hecho. Escuchen con atención, hermanos. Los pensamientos buenos están cimentados en un espíritu ¿de qué? Ahora pensemos. ¿Cuán agradecido soy yo? ¿Cuán conforme soy yo? Pensemos en eso. Pregúntense eso hoy. Todos tenemos que preguntárnoslos. ¿Cuántas veces al día yo agradezco a mis seres queridos por tantas cosas lindas que hacen por mí? A los que están a mi alrededor. ¿Cuánto les agradezco? ¿Cuántas veces al día le agradezco a Dios por tantas bendiciones que Él ha prodigado para mí? No, de eso nos olvidamos muy fácilmente. ¿Sí ven? Y cuando me olvido de agradecer, entonces puedo manifestar con mucha facilidad un espíritu de inconformidad. ¿Sí ven? Nos sirven la comidita, hijos, y entonces si son lentejas otra vez, entonces ejecutamos inmediatamente el pensamiento negativo. Lentejas otra vez. ¿Sí se dan cuenta? Y enseguida le decimos a la mamá, mamá, otra vez lentejas, qué cosa tan horrible, es que aquí no hay nada más que comer. Y entonces la amígdala ejecuta el pensamiento de manera ¿qué? Negativa. ¿Sí se dan cuenta? Pero si lo ejecutáramos de manera positiva, pensaríamos, vimos las lentejas, nos desagradaron, pero nos quedamos calladitos. Y empezamos a razonar ese pensamiento positivamente. Las lentejas son el grano más nutritivo que existe, oigan bien. Además de eso, mi mamá las hace muy ricas. Tengan en cuenta que las lentejas tienen la mayor fuente de hierro que exista en toda la naturaleza. Son granos deliciosos que al juntarlos con la ensaladita y al arroz, a mi paladar le van a gustar muchísimo. Además, mi mamá hizo una tortica rica de maduro que lo va a acompañar muy bien porque va a tener un poquito de dulce. Y gracias, Señor, porque esas lentejas están en nuestra mesa cuando hay tanta gente que no tiene que comer. Lo ejecutamos positivamente. Entonces, ¿qué decimos? Mamá, gracias por las lentejas ricas que pusiste en la mesa hoy. ¿Sí se dan cuenta ustedes lo importante que es saber procesar pensamientos? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Es muy importante, hermanos. Necesitamos dejar que Dios obre aquí.
en nuestro cerebro para que haga cambios y cambios muy importantes, porque los pensamientos buenos son mucho más positivos que los pensamientos malos. Escuchen bien, escuchen, vamos a hablar un poquito de estos pensamientos malos y su efecto negativo en el sistema mental. Oigan bien, los pensamientos malos, miren dónde están cimentados los pensamientos malos. Escuchen bien, hermanos. Esos pensamientos malos están cimentados en la regla cruel de ¿qué? ¿Es egoísta usted? ¿Soy egoísta yo? Todavía. Pero necesitamos empezar a procesar pensamientos positivos para que esta arma poderosa del enemigo desaparezca de nuestro carácter. ¿Es egoísta un niño? Claro que es egoísta. Desde que somos niños somos egoístas. Hasta que nos morimos somos egoístas. Y saben ustedes una cosa, cuando yo me hago consciente de que esta es una regla cruel que no puedo dejar anidar en mi pensamiento, es entonces cuando yo permanentemente someto mi pensamiento al poder de Dios para que Él pueda transformarlo. Porque ¿saben lo que dice la regla cruel del egoísmo? Miren lo que dice: yo soy bueno, los demás ¿qué son? Malos, el mejor soy yo. Si yo tengo, los demás no me importan. Lo bueno que le sucede a los demás me molesta, oigan bien, y genera molestias gravísimas en mí, porque quien se lo merecía era ¿quién? ¿Por qué no me pasan a mí las cosas que le pasan a Hulda? ¿Sí se dan cuenta ustedes? Y entonces siempre estamos manifestando con la regla cruel del egoísmo un espíritu de inconformidad. Espíritu con el que usted y yo no vamos a poder entrar al cielo. Tomen en cuenta eso. Necesitamos someter nuestros pensamientos a Dios para que usted y yo podamos estar listos para heredar la vida eterna. Es una de las condiciones importantes que debemos cumplir. Miren lo que sigue diciendo esa regla cruel del egoísmo. Si tengo que enfrentarme a algo difícil, ¿qué hago? ¿Qué hago? Prefiero que lo hagan ¿quiénes? Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que vivir estas cosas duras que viven los demás? No, a mí no. Yo no. Y escuchen bien, hermanos. Escuchen bien lo que les voy a decir. Les voy a mostrar bíblicamente dónde se originó este pensamiento en el sistema mental. Yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 3 y versículo 10. Génesis capítulo 3 y versículo 10. Génesis capítulo 3 y versículo 10. Muy importante porque oigan bien, para poder tener pensamientos buenos necesitamos diariamente someter a Dios nuestras emociones. Oigan bien, y miren la primera emoción que surgió. Léeme por favor ese versículo como está en tu Biblia. Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien, escuchen con atención. Dios le había dicho a Adán y Eva: por favor, Adán y Eva, no se separen. Historia de la Redención dice que una de las recomendaciones más grandes que Dios le hizo a Adán y Eva fue esa. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía cómo había hecho el cerebro de Adán y sabía perfectamente cómo había hecho el cerebro de Eva. Sabía que en el cerebro de Adán, oigan bien, por eso yo les decía al principio, aquí todos somos muy importantes. En el cerebro de Adán, escuchen bien, había extremada razón. Pero se necesitaba el complemento del cerebro de Eva, porque en el cerebro de Eva había mucha emoción. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Y cuando la razón y la emoción están entrelazadas, hay equilibrio. Cuando están separadas, hay problema. Se lo voy a demostrar en el siguiente ejemplo. Hace más o menos un año, no, todavía no hace un año, en el mes de noviembre del año pasado, mi esposo Gonzalo y yo íbamos para tener un retiro de parejas en Quibdó. Nos invitaron y íbamos para Quibdó a tener un retiro de parejas. Estábamos en el aeropuerto Olaya Herrera y llevábamos una sola maleta. Estábamos haciendo la fila en Satena para hacer el check-in.
Y resulta que mientras estábamos haciendo la fila, un abuelito bastante ancianito se acercó a mí, muy delgadito él, y me dice: señora, ¿usted va para Quibdó? Mi esposo estaba delante de mí. Y le digo yo: sí, señor, voy para Quibdó. Y entonces él me dice: ¿usted me puede hacer el favor de llevarme ese paquete? Y me mostró un paquete que estaba bien empacadito, muy empacadito, supremamente cerradito, así con ese papel transparente que ese papel chicle que se pega. Bien empacadito estaba el paquetico. Y entonces ya yo iba a contestar cuando se volteó mi esposo y le contestó él. ¿Y saben lo que le dijo? Señor, con mucho gusto llevamos su paquete si usted lo destapa y yo puedo ver qué hay allí. Yo jamás pensé en eso. ¿Saben yo qué le iba a contestar al Señor? Claro, Señor, con mucho gusto, yo no llevaba nada. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Solamente la emoción y la razón son muy urgentes. Miren, hermanos, yo he tomado la decisión que si un pie voy a mover, un pie consulto con mi marido. ¿Sí se dan cuenta ustedes? ¿Por qué? Porque es que en la unidad hay razón y emoción, equilibrio, punto de equilibrio. Y eso fue justamente lo que se dañó allá, en el huerto del Edén. Ese punto de equilibrio que debería existir en esa emoción y esa razón. Y entonces, ¿qué pasó? Se separaron y Eva, con toda su emoción, se fue cerca del árbol y la engañó la serpiente. Adán no lo engañó la serpiente. Adán tomó la decisión por amor de echar su suerte con Eva. Y escuchen con atención, aquí estamos ustedes y yo viviendo las consecuencias del pecado. Y la principal consecuencia del pecado es que se anidaron de manera innata en nuestro cerebro los pensamientos negativos para destruirnos. Y entonces, cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron una impresión gravísima que tenemos todos, ¿cierto? Siempre que hacemos algo malo, ¿qué hacemos? Nos escondemos, ¿o no? ¿No les pasa a ustedes así? No queremos enfrentar, ¿cierto que no? No, huimos. ¿Y saben por qué huimos? Porque ustedes y yo ese día conocimos una emoción tremenda que gobierna nuestro mundo hoy y se llama miedo. Muchas veces nosotros somos permeados por el miedo. Y miren lo que produce el miedo en su cerebro y en el mío. El miedo es una emoción primaria. Y escuchen bien, yo no voy a decir que es mala porque no es mala del todo. Hay que someterla a Dios para saber manejarla positivamente. El miedo es una emoción primaria de la que nacen, oigan bien, el resto de las emociones. ¿Ustedes creen que después que Adán pecó y tuvo que ser expulsado del huerto, no sintió mucha rabia consigo mismo por haber desobedecido a Dios? Claro que sí. Y nosotros, después de que hacemos cosas malas, sentimos rabia, ¿cierto? Decepción, tristeza, todas esas son emociones. ¿Sí se dan cuenta ustedes? ¿Por qué se producen esas emociones? Porque la primera fue muy cruel. ¿Y a Adán quién le había enseñado que era el miedo? Nadie, solamente el pecado. ¿Sí ven? Y acababan de posesionarse en su mente las cosas malas. Y miren lo malo que es el miedo. El miedo, cuando yo no lo gobierno bien, me paraliza o me activa. Desgraciadamente, el miedo me impulsa o me detiene. Por miedo amo, pero también por miedo desarrollo un odio contra las personas que me hacen daño tremendo. Las personas que no quieren quedarse solas por miedo se casan, y después, cuando se casan mal, por miedo se divorcian. Oigan bien, eso es un problema gravísimo, lo que genera el miedo. Sí, pero miren lo que produce el miedo, que este es lo más grave que usted y yo estamos padeciendo hoy. Y yo quiero que vayan a la Biblia, al Génesis capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el 13. Miren lo que dice el relato bíblico con relación a eso, porque aquí se generó uno de los problemas más graves que tenemos que vivir. Después que Adán, oigan bien, después que Adán reconoció el miedo en sí, entonces Dios le hace la pregunta: Adán, ¿qué has hecho? Y entonces Adán, ¿qué responde? ¿Qué respondió Adán? Miren qué respuesta desacertada, hermanos. Qué respuesta cruel.
Cruel, cruel. Y lo peor es que Eva no se quedó atrás, ese era peor. ¿Saben por qué? Porque ella era mucho más emocional. Si la razón no pudo descubrir la necesidad del perdón de Dios, ¿usted cree que la emoción lo iba a descubrir? No, no podía. Ahí en la emoción no hay razón. Y ¿saben ustedes una cosa? Que en ese preciso momento, Adán le echó la culpa a Eva. Y hoy, oigan bien, hoy, ustedes y yo actuamos de la misma manera cuando no usamos sincronizadamente estas tres partes. Porque el pensamiento se produce en el tálamo, inmediatamente lo pasamos a la amígdala. Y en la amígdala solo hay acción, no hay razón. El pensamiento primero debiera pasar por el neocórtex. ¿Para qué? Para ser puesto en balanza. ¿Y qué pasó con Adán? En ese mismo momento manifestó la gravedad de la desconexión que acababa de sufrir. Inmediatamente manifestó, oigan bien, lo que no debió haber manifestado. Ah, no, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo ¿qué? Comí, tan obediente, ¿cierto? Pero Dios le había dicho a él, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del que está en medio del huerto, por favor, no comas. A Dios no le podía obedecer, tenía que obedecerle primero ¿a quién? Y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Hay muchas cosas en este mundo, hermanos, que son más importantes que Dios en tu mente y en la mía. Y el diablo está aprovechando eso. Lo está aprovechando de una manera increíble. Nosotros no podemos imaginar de la manera que él lo está utilizando, porque desgraciadamente muchos de nosotros todo el tiempo estamos viviendo en un modo que la psicología llama inconsciente. Y cuando yo vivo inconsciente, no me doy cuenta ni reconozco en mí las cosas que tengo que cambiar. Y como yo soy incapaz de cambiarlas a mí mismo, pues mucho menos voy a ser capaz de reconocer que necesito un Salvador, un Dios poderoso que me transforme. Y eso es grave. Y el diablo lo sabe, por eso está trabajando. Y nos mantiene sumidos en un círculo vicioso. En ese círculo vicioso que viene desde la niñez hasta hoy, ¿cierto? Desde niños aprendimos a pensar negativamente y entonces hoy también pensamos negativamente. Oigan bien, todo genera en nosotros pensamientos negativos, todo genera en nosotros pensamientos egoístas, todo genera en nosotros pensamientos inconformes. ¿Y qué pasa en nuestro mundo hoy? Nuestro mundo se está deshaciendo totalmente. ¿Saben por qué? Porque el ser humano siempre está esperando que los demás hagan. ¿Y por qué no hago yo? ¿Quién dijo que yo necesito que otros hagan? Ah, no, es que en la iglesia dijeron que la gente debe venir bien vestida. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces algunos a los que les gusta ponerse algunas otras cosas que les satisfacen, entonces dicen, ah, no, yo mejor no voy para esa iglesia porque allá todo el tiempo están diciendo que hay que ir bien vestido y uno se siente mal. ¿Y saben ustedes una cosa? Esos pensamientos negativos van minando mi relación con Dios, con la iglesia y con mi familia. Y van generando un enfriamiento mental que poco a poco me va alejando de Dios. Y quien paga los platos rotos es ¿quién? Dios. Y finalmente quien pierde, hermanos, lo más grave es eso, soy yo. Ah, no, es que aquí al trabajo todo el mundo llega tarde. Y si todo el mundo llega tarde, entonces yo también. Porque todos los demás llegan tarde, yo tengo que llegar tarde. Porque los otros roban, oigan bien, porque eso se llama robar. Porque los otros roban, yo también tengo que robar. Ah, no hay procesamiento racional de mis acciones. Y es por eso que el ser humano siente que vivir a la altura de la ley de Dios es imposible. Y no es imposible. ¿Saben que no? Es tan posible como que tenemos el derecho a la salvación asegurado por la muerte de Cristo Jesús. Es tan posible como eso. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Y salgamos del círculo vicioso. Ahora podemos
entrar a otro círculo, y ese círculo es el círculo virtuoso, en el que yo dejo de ver todo lo negativo que existe en el mundo, porque empiezo a transformar pensamientos y ahora determino ver todo de manera como positiva. Y escuchen bien, hermanos, lo que les voy a decir. Cuando yo decido procesar todo de manera positiva, yo estoy en capacidad de determinar lo siguiente. Escuchen con atención. Las cosas malas que me pasan son extremadamente buenas porque producen en mí un cambio. Oigan bien, repito esto. Las cosas malas que me pasan son extremadamente buenas porque producen en mí un cambio. ¿Y me llevan a quién? Ese es el objetivo principal de las pruebas. Por eso Dios permite las pruebas. Por eso Dios permite las luchas. Porque Él quiere que ustedes y yo vivamos en una conexión tan íntima con el cielo que nada ni nadie nos distraiga del plan que tiene para salvarnos. Y eso es muy importante, hermanos. Tenemos que ver solo las virtudes de los demás. Por tóxicas que sean las personas, transformemos ese pensamiento reconociendo lo bueno que esa persona tiene y usted verá el cambio de esa persona. Pero si usted todo el tiempo está diciendo, ay, la hermana Miriam que es tan cansona, ella es la que siempre quiere tener la razón, y usted le dice todos los días eso a la hermana Miriam todo el tiempo va a afianzar ese pensamiento y esa acción en sí, y ella cada vez se va a volver más cansona y más irracional. Si ven ustedes con nuestros pensamientos y nuestras palabras, porque los pensamientos se convierten en palabras, generalmente. Y las palabras negativas dañan tremendamente a mi prójimo. Es por eso que Dios todavía no ha traído las ovejas que tienen otro redil, porque Dios necesita trabajar en tu mente y en la mía para que estemos listos con el amor de Cristo para poder recibir esas almas. Y Dios quiere lograrlo en nosotros, así que vamos a hacerlo. Yo les he presentado un problema gravísimo, pero muy rapidito porque se me acabó el tiempo. Muy rapidito les voy a presentar la solución, porque escuchen con atención. Así como hay problemas, también hay soluciones. Así como hay conflictos, también hay situaciones bonitas. Y escuchen con atención. Cuando yo leo en mi Biblia esa partecita donde el apóstol Pablo habla acerca de algo que ahora soy más racional en evaluar en mí. Y es que el apóstol Pablo dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, es que el bien que quiero hacer, pero el mal que no quiero, ¿qué pasa con el mal que no quiero? Ese es el que hago. ¿Les pasa a ustedes eso? En muchas ocasiones, hermanos, yo me he levantado por la mañana programando mi mente y diciendo hoy voy a hacer esto y esto y esto y esto. Pero resulta que mientras aprendemos, empiezan a llegar cosas negativas a nosotros y en muchas ocasiones no sabemos cómo procesarlas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir luchando y volver a empezar. Y volver a empezar, y volver a empezar. Hoy perdí la paciencia con mi hijo, mañana no la voy a perder con la ayuda de Dios. Voy a procesar positivamente, me voy a sentar frente a él y le voy a hacer caer en cuenta del error que acaba de cometer con amor. Oigan bien, así como hace Dios conmigo. ¿O cuando ustedes han visto al Señor Jesús venir para sentarse frente a nosotros y sacarnos los trapitos al sol? Ni siquiera con la mujer adúltera, ¿cierto? Allí se la pusieron y ni Él la juzgó. Y ese es el modelo a seguir. Ese es tu modelo y mi modelo. Oigan bien, el objetivo número 1 de la vida es poder imitar el carácter de Jesús. ¿Y cómo imitar el carácter de Jesús? Número 1, piensa siempre en las bendiciones de Dios. Oigan bien, ¿qué son? ¿Qué son? Milagros. Milagros permanentes. ¿Usted los merece? Yo tampoco, pero el Señor Jesús, como un Padre amante, poderoso y grande, todos los días nos los da. Sin preguntar, este se portó tan mal que no le voy a dar esto hoy. No quisiste hacerme caso ayer, entonces hoy no hay aire para respirar.
¿Qué tal que Dios hiciera así, cierto? Por eso, hermanos, jamás tome a otro ser humano como modelo. Él está en la lucha igual que usted. Todos estamos luchando. Mira el modelo y el ejemplo de Cristo y sométase a Él, porque allí sí hay perfección, allí hay poder. Así que es muy importante que todas nuestras palabras estén siempre en la dirección de ser bendición. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Padre. Padre, gracias. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Y es muy importante ser agradecidos con el cielo y ser agradecidos con los que están a nuestro alrededor. Porque el mandamiento dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero a tu prójimo, ¿como a quién? Así que si usted no ama a su prójimo, hay que evaluar, porque puede ser que usted no se esté amando a usted mismo. Y eso es grave. Y hay que evaluarlo, y es muy importante. Número 2, realiza ejercicios de autoevaluación. Miren, una de las cosas que los seres humanos nos da miedo hacer es evaluar el día que acabamos de vivir. Porque hay algunos que sabemos que el día no fue bueno, que tuve muchas dificultades, que me enfrenté a muchas personas y recordarlo no me gusta. Pero saben, cuando yo no evalúo el día que viví, por malo que haya sido, yo empiezo a guardar en el inconsciente una serie de información negativa que inconscientemente después me va a hacer cometer los mismos errores. Sale y me hace cometer el mismo error. Y es ahí donde pasa lo que el apóstol Pablo dice: el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero ese es el que hago. ¿Por qué? Porque hay información guardada ahí que no he sabido procesar. Estudiosos del comportamiento humano han determinado que el cerebro humano es muy parecido a un iceberg. ¿Cuántos de ustedes han visto en televisión un iceberg? Yo nunca he visto uno en persona, pero yo he visto en televisión un iceberg. ¿Saben qué es un iceberg? Un témpano de hielo. Los estudiosos han analizado todas esas montañas que están formadas por esos icebergs y han descubierto que lo que se ve, lo que ustedes y yo podemos ver a través de National Geographic o esas que vemos en televisión, es solamente el 5% del tamaño real del iceberg. Solo el 5%. El otro 95% está sumergido en el agua. Por eso cuando el Titanic se estrelló con ese iceberg, oigan bien, el barco se destruyó y ese témpano de hielo quedó intacto. ¿Sí ven? Y ellos han comparado el cerebro con eso, con un iceberg. ¿Sí ven? Donde el 5% de nuestro cerebro es lo único que se puede catalogar como los actos conscientes. Oigan bien, pero el 95% restante son esos actos inconscientes que usted y yo, por no querer enfrentar, hemos ido acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. ¿Por qué? Porque no evaluamos nuestra vida, nos da miedo evaluar. No importa que yo me evalúe y me dé cuenta que soy mala. Justo cuando yo descubro que soy mala es cuando caigo ante el trono de la gracia y le digo: Señor, ayúdame. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Hay que evaluar todo lo que yo soy. Así nos haremos conscientes de que debemos pensar antes de qué. Muchos de nosotros, ¿o no les ha pasado a ustedes? Que muchos de nosotros primero hablamos y después pensamos y decimos: ay, ¿yo por qué le diría eso a la hermana Miriam? Pero ya lo habíamos dicho. Y cuando yo ya digo algo, hice un daño emocional en la otra persona. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos de las palabras, hermanos. Las palabras tienen un poder tan grande como sus pensamientos, porque son la ejecución del pensamiento negativo que usted fraguó. Así que cuidemos las palabras, es muy importante eso. Número 3, expresa solo palabras positivas a todas las personas con las que te relacionas diariamente. Cada persona que llegue a usted, reconózcale solo sus virtudes. Que llegó a usted de una manera negativa, no importa, transforme ese pensamiento y véala como una heredera o un heredero del reino de los cielos que va a compartir con usted el cielo. Mucha gente de la que nosotros no queremos saber en este momento va a estar con nosotros en el cielo.
Y necesitamos trabajar en pro de ellas. Es muy importante. Número 4, piensa en las virtudes que admiras de todas las personas con las que te relacionas. Todo el tiempo que usted se encontró con Hulda. Hulda, ¿cómo estás de linda hoy? Qué bien te queda esa ropa. Qué alegría poder verte en la iglesia. Estás sanita, estás feliz. Podemos compartir juntas. Vení, oremos juntas. Eso es positivo y hace que como hermanos seamos cada vez más uno. Eso genera unidad. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Pero cuando yo llego a la iglesia y me siento a pensar negativamente, mira la Hulda, ya volvió hoy con el mismo vestido de hace 8 días. No se quiere cambiar ese vestido. Definitivamente ya cree que le queda muy bonito. Y empezamos con ese tipo de pensamientos, hermanos. Nosotros no solamente estamos dañando al otro, nos estamos tomando permanentemente un veneno que está minando la integridad de mi mente y está quitando la posibilidad de que usted y yo podamos vivir vidas santas, vidas diferentes, vidas buenas. Dios quiere que usted y yo seamos diferentes, que seamos buenos. Y el último consejo, miren lo que dice, y es muy importante: ora permanentemente para que cada día, ¿cada qué? Me gusta mucho el eslogan de Alcohólicos Anónimos, me encanta y vivo a la luz de él. El eslogan de Alcohólicos Anónimos dice: solo por hoy, es lo único que tengo, el ahora. 5 minutos más adelante yo no sé si voy a poder seguir hablando, yo no sé si voy a poder seguir viviendo. Yo lo único que tengo es este instante, así que en este instante yo tengo que vivir una vida recta, porque represento el carácter de Jesús ante las personas que no le conocen. Y necesito hacerlo con sabiduría, y la sabiduría está a mi disposición. Dios la tiene a mi disposición. Así que es muy importante que oremos permanentemente para que cada día disfrutemos el gozo de cambiar pensamientos negativos y transformarlos ¿en qué? En positivos. Oigan bien. Y una de las cosas hermosas que Dios puede hacer para transformar pensamientos negativos sucedió en una historia que en alguna ocasión les conté y que, si ustedes me permiten, les puedo volver a contar. ¿Me dan permiso? Una de las cosas hermosas que Dios puede hacer con nosotros cuando nuestros pensamientos son transformados de negativo a positivo es que puede incrementar en nosotros el amor, la bondad y la misericordia. Y escuchen bien, no solamente puede incrementar eso, nos puede hacer mejores representantes del reino de los cielos. Una madre cuenta a su hijo de 8 años. Estaba viviendo por aquella época en que en Colombia, porque es una historia real de Colombia, estaba sucediendo un fenómeno que no permitía las lluvias. En Colombia se ha determinado el fenómeno del Niño. Y saben ustedes una cosa, en ese año, esa familia que vivía en uno de los campos cercanos a la ciudad de Soacha, en el campo, ellos vivían de la cosecha, solamente de la cosecha. Trabajaban todo el tiempo para que durante todo el año pudieran tener una cosecha bien fructífera y poder sobrevivir. Y saben, ese año no se produjeron cosechas. El esposo trabajaba al jornal lo mejor que podía y la esposa siempre estaba como ama de casa. Y ellos hicieron una provisión bien grande porque veían que las lluvias no venían y que no se producía nada, en la huerta no había nada produciéndose y no había agua cerca de ellos. Así que entonces hicieron la provisión, pero la provisión llegó al día en que se terminó. El último día, la mamá sentó a sus 3 hijitos a la mesa. Ella no desayunó ese día porque para ella no alcanzó. Le sirvió el desayuno a sus hijos y les dijo: hijos, este es el último bocado que Dios nos dio, pero confío plenamente en que el poder de Dios es tan grande que proveerá para nosotros. Y saben, ella vio cómo sus hijos se comían el desayuno y le dijo a su hijo mayor de 8 años: hijo, por favor, no vayas a la escuela, quédate que yo necesito tu ayuda hoy. Ella no sabía qué Dios quería para ella. Pero ¿saben ustedes una cosa? Esa mañana, entonces los hijos desayunaron, se fueron a la escuela, el mayor se quedó y ella recogió los platos, y mientras estaba allí en el lavaloza enjuagando y limpiando sus platos, entonces recibió, oigan bien, por pensar positivamente,
recibió la impresión positiva del cielo. Oigan bien, muchas bendiciones se van de nuestra mente por pensar negativamente, porque el negativismo no nos deja actuar, nos llena de miedo y nos paraliza. Y escuchen con atención, esta mujer oyó la voz de Dios, y la voz de Dios le dijo: ve al almacén más cercano y haz tu mercado ahí. Y eso hizo ella. Le dijo a su hijo: hijo, ya tengo la respuesta del Señor. El Señor nunca nos ha fallado y esta vez tampoco nos fallará. Esa mañana, cuando ella terminó de entregarles el desayuno a sus hijos, les dijo: la promesa de Dios dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy ¿quién? No es cualquier persona, es tu Dios y mi Dios, que te fortalezco. Y miren lo que sigue diciendo la promesa: siempre, no algunas veces, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra. Oigan bien, no lo promete ningún ser humano, hermano. Créale a Dios. Lo dice el poder del que con la palabra creó todo lo que existe hoy. Así que si Él lo dice, usted y yo procesamos positivamente y creemos. Y eso pasó en el sistema mental de esta madre. Creyó en lo que Dios le dijo. ¿Y saben lo que pasó? Ella le dijo a su hijo: hijo, ponte los zapatos que vamos a ir al pueblo. Y se vinieron 45 minutos caminando hasta el pueblo. Esa mamá no había desayunado, pero la fortaleza del cielo iba con ella. Y saben ustedes una cosa, llegaron a una esquina donde ya iban a entrar al pueblo y vieron un almacén que tenía muchas tiritas de colores que anunciaban que allí se estaban llevando a cabo unas promociones. Así que mientras ellos caminaban hacia ese lugar, la mamá le dijo una instrucción a su hijo: hijo, vamos a entrar a este almacén y vamos a comprar todo lo que sea necesario para el resto del tiempo en el que Dios nos va a sustentar. Vamos a tomar 2 carros, le dijo a su hijo, 2 carritos de esos que uno pasea por los supermercados. Tú vas a llenar uno, yo voy a llenar otro, pero toma en cuenta el siguiente consejo, hijo. Busca solamente cosas que sean muy útiles para la comida, porque recuerda que no sabemos cuánto tiempo va a durar más la sequía. Y hoy el Señor nos va a dar la bendición. El niño sabía que su mamá no tenía un solo centavo. Se habían venido caminando porque no había con qué pagar un pasaje. ¿Sí se dan cuenta? Él lo sabía. Así que él miraba a su mamá, él cuenta la historia, y él dice que él miraba a su mamá y él decía: Dios mío, mi mamá está loca. Es que definitivamente tiene que estar loca. Sin embargo, él obedeció lo que dijo su mamá y fue y llenó el carro hasta el tope. Y ella también. Iban siendo las 12 del día cuando los dos llegaron a una caja para pagar. Y cuando llegaron a esa caja para pagar, la chica que estaba allí atendiendo en la caja dijo: señora, como estamos en promoción, voy a cerrar la caja porque resulta que en este momento es el único espacio que me dan para almorzar y vuelvo a la 1, así que por favor hágase en otra caja. La señora muy amablemente le dijo: no se preocupe, vaya tranquila y almuerce. Y saben ustedes una cosa, se desocupaban las otras cajas y le decían a la señora: venga, que aquí también lo podemos registrar. Y la señora decía: no señor, es aquí donde tengo que pagar. Sin un peso en el bolsillo, pero sabía oír la voz de Dios. Cuando mis pensamientos son positivos, yo estoy en capacidad de tener comunión tan íntima con Dios que puedo oír su voz, porque Dios jamás le dirá algo de mí a alguien que no me haya dicho a mí. Es muy importante que sepa eso. Y saben ustedes una cosa, que en ese momento esa mamá se quedó ahí en esa caja y esperó 1 hora hasta que la chica volvió. Cuando ella volvió, entonces se encontró frente a frente con ella y le dice, recordando que era la misma señora, le dice: señora, usted permaneció aquí 1 hora para esperar pagar en esta caja, ¿por qué no pagó en otra? Y la señora le respondió: es que es aquí donde tengo que pagar. Y escuchen con atención, mientras esa mamá daba esa respuesta, empezaron a registrar todos los víveres del carrito del niño.
y ponían el uno y ponían y terminaron todo lo que, y la cuenta era grandísima. Y el niño veía eso y decía: mi mamá, vamos a hacer el oso aquí. Ella no tiene con qué pagar esto, porque la mente del niño es limitada y él no podía entender lo que la mamá estaba haciendo. Pero hoy es él el que cuenta la historia. ¿Y saben ustedes una cosa? Que empezaron a registrar, pasaron todo lo del niño y empezaron a registrar todos los víveres del carrito de la mamá. Y escuchen con atención, hermanos, cuando empezaron a registrar los víveres del carrito de la mamá, sonó en el almacén una música estridente, seguida de una voz fuerte y varonil que dijo: en este momento el almacén está premiando a sus clientes fieles. Y escuchen con atención, es la hora en la que el almacén va a elegir una caja ganadora para premiar el ganador de esa caja. Y en este momento la caja ganadora es la número 5. ¿Saben quién estaba ahí? Dios. Dios estaba pagando el mercado ahí. ¿Y saben ustedes una cosa? Esa madre, con lágrimas en sus ojos de agradecimiento al cielo, se hincó en el almacén, allí frente a todos, y le dijo: gracias, Padre, porque yo sabía que tú nunca fallas. Yo sabía que vendrías a pagar mi mercado. Y muchas personas que estaban en el almacén se hicieron alrededor de la mamá para verlo todo. Tanto que llamaron la atención del administrador del almacén, porque Dios no hace cosas a medias, hermanos. Dios es Dios. Dios piensa en todo. Y entonces allí, en ese mismo acto, vino el administrador del almacén y se acercó a ellos, y ella pudo testificar de lo que Dios había hecho con su familia. Y le dijo: hoy no tenemos nada que comer, pero hoy ha venido Dios a hacer el milagro de cumplir sus promesas y ha proporcionado mucho más de lo que quería. ¿Y saben lo que dijo el administrador? ¿Todo esto lo necesitas? Y dijo: quizá no necesite todo, pero necesito compartir con mis vecinos que están en la misma situación. ¿Y saben lo que dijo el administrador? Pues no se diga más. Tome otra vez un carro y vaya y llénelo de todo lo que usted cree que necesitan también sus vecinos. Y se fueron y llenaron más carros. Y en esa caja se pagó todo el mercado, que fue una cuenta muy grande. Pero escuchen con atención, el administrador, ungido por el poder de Dios, le dice: ¿y usted tienen que llevar este mercado a su casa? Porque Dios es Dios. Y entonces ella le dice: pues no tengo, pero también Dios va a proveer. ¿Y saben lo que dijo el administrador? Pues ya proveyó. Un carro de nuestro almacén llevará su mercado hasta su casa. Porque Dios es Dios, hermanos. Dios quiere que usted y yo tengamos mentes sanas para tener una comunión tan íntima con Él, que nada ni nadie nos distraiga del plan de salvación que Él ha establecido para ustedes y para mí. Pidámosle al Señor que cada día nos ayude a transformar cada pensamiento negativo que llegue y a retrasar la acción, para que al pesarlos en balanza nosotros podamos actuar positivamente. Y así, dentro de muy poco tiempo, el Señor vendrá, cumpliendo su promesa de llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Que el Señor bendiga nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos vivir en sintonía con Él. Y vivir en sintonía con Él es vivir la vida de Jesús. Y el modelo está en su Biblia y en mi Biblia. Sigámoslo.